Muy buenos días, hoy vamos a hablar de los cubos de encuesta Sucoya. Vamos a una breve introducción a Zuichi, hablar del origen de los datos y de los cubos y cómo se analizan las encuestas en Zuichi, ¿no? Realizando algunas vistas, algunas consultas en el cubo. Como ustedes saben, bueno, el Zuichi es un sistema de análisis de datos, y bueno, lo que comúnmente se llama un sistema de data warehouse. No es los usuarios aquí no cargan datos, sino que se nutren de los datos de los sistemas transaccionales, como será en este caso las encuestas de Coya, o podría ser los datos de Guaraní, o de Pilagá, o de Mapuche, o otros sistemas que también están acá en Wichi. La información se extrae con un proceso que comúnmente lo llamamos ETL, transformación y carga de datos. Bueno, y en Wichi se generan entonces los distintos cubos que tenemos, en este caso, de ejemplo, que tenemos 3 bases de datos Coya, o sea, generamos 3 cubos de encuestas, o sea, cada base de Coya es un cubo de encuesta, y un cubo resumen. En cada cubo vamos a tener, o sea, cada base de datos Coya que se genera un cubo de encuestas, va a tener un cubo de encuestas resumen, que tiene el contenido de las encuestas que hay en esa base de datos Coya. Cada encuesta que se convierte, bueno, se convierte en un cubo, como ya habíamos dicho, y cada cubo tiene medidas y dimensiones. Las medidas en estos cubos, bueno, la típica es la cantidad de respuestas que hay. Después están los de cantidad de encuestados y conceptos y elementos. Cantidad de encuestados es la cantidad de personas que reciben la encuesta para contestar. Y los conceptos y elementos se dan en aquellas encuestas donde se evalúan materias, comisiones, docentes, por ejemplo, ese tipo de encuestas. Ahí es donde vamos a tener entonces la medida de conceptos y elementos. Y las dimensiones es lo que puedo analizar, o sea, las medidas es lo que puedo contar, y las dimensiones es lo que puedo analizar, ¿sí? Las preguntas de las encuestas se transforman en dimensiones en el cubo. Y bueno, y el concepto de elemento, esto es lo que les comentaba recién, que aparece únicamente en aquellas encuestas donde se evalúan materias y comisiones o docentes, por ejemplo. Entonces, nosotros en el origen entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, 3 bases de datos Coya, que luego de realizar la carga en Zuichi por medio del ETL, ¿cómo los vemos en Wichi? Esta imagen que vemos del medio es del Zuichi, donde vemos todos los cubos, entonces por cada base de datos vemos un cubo Coya. El Coya Siu, después Coya UNC, o sea, cada Coya su esquema en Wichi. O sea, esto ya lo dijimos, que el cubo resumen, que es el encuestas, fíjense que tiene cada base de datos su cubo resumen, y después todas las encuestas. Entonces el cubo resumen tiene, bueno, las instalaciones que tiene, es un resumen de todas las encuestas, y la cantidad de encuestados que están en cada esquema, ¿sí? Este es un ejemplo de ese cubo resumen, donde están agrupados por instalación. En este ejemplo había una sola base de datos, por eso ven nada más que la instalación Sucoya, que tiene
3 encuestas, donde estamos mostrando todas las habilitaciones que tiene, todas las fechas donde estuvo abierta esa encuesta para la gente contestar, y las medidas que se seleccionaron fueron respuestas, la cantidad de respuestas que hubo, y la cantidad de conceptos y elementos. Fíjense que en la encuesta recién graduado, que no tiene conceptos y elementos, esos datos están en 0, obviamente. Sí. En Wichi, cuando seleccionamos las encuestas, los cubos, mejor dicho, por ejemplo, acá tenemos el primero, la encuesta a los alumnos de grado, son ejemplos. Esta es una encuesta sobre el docente y la encuesta al recién graduado. Fíjense que van a ver una serie de colores. Esos colores identifican los distintos bloques que se definieron en las encuestas cuando las cargaron en Coya. Se le pusieron colores para facilitar la búsqueda de las preguntas, ¿no? Si yo no sabía que la pregunta estaba en cierto bloque, bueno, uno rápidamente puede ubicar los bloques por los diferentes colores. O sea, separa las... Aquí estamos viendo entonces arriba la lista de los cubos, después tenemos las medidas, en grado, encuestados y respuestas, y después todas las dimensiones que estuvimos hablando, ¿sí? En la unidad de análisis, acá tenemos una encuesta, donde está la habilitación, las fechas de carga, los conceptos y elementos, y todas las preguntas que se transforman en dimensiones. Vamos a ver entonces, vamos a pasar al sistema para ver un cubo, y después seguimos con la presentación. Así que vamos a ir al Wichi, vamos a entrar con una clave, con una clave. Estamos. Y vamos a crear unas vistas utilizando el cubo de graduados. Para eso vamos a utilizar la herramienta Saiku, que la vamos a encontrar por acá, seleccionando acá en Archivo, Nuevo, Saiku Analytics. ¿Sí? Vamos a darle tiempo. Bien, entonces aquí tenemos la lista de cubos. Vamos a buscar la del recién graduado, la del recién graduado que está abajo. Fíjense, acá está el cubo Coya, como habíamos visto en la presentación, con el cubo resumen y las distintas encuestas, ¿sí? Entonces vamos a ir al del recién graduado. Entonces están cargando las medidas y está cargando las dimensiones, ¿sí? Está un poquito lento hoy. Bien, vamos a buscar el primer ejemplo. Hay una pregunta del recién graduado que son las expectativas laborales que tiene el graduado y si está buscando trabajo en un periodo X particular. Eso es lo que vamos a buscar. Y bien. Está tardando un poquito más de la cuenta. Entonces, una vez que armamos la vista, vamos a tener la posibilidad de guardarla en un directorio para su posterior reutilización. Bueno, y acá tenemos distintas opciones. No te entendí, Mariano. Que elegiste cualquiera de los otros. Y lo vuelvas a elegir para actualizar el esquema, no sé, así lo tomo. Sí, pasó algo raro ahí, de alumnos, ¿no? Por ejemplo. El de alumnos o cualquiera de guaraní. Sí, espera.
A ver si... Yo insisto, pero bueno. Vamos a buscar Bueno, esto no estaba previsto que se cayera, me llama la atención que esta no cargue, que es la que quería usar. Bueno, ahora, ahí elegí, ahora sí elegí ahí el que quieras ver. Sí, no, lo que pasa es que todavía no cargó del graduado, que era la que quería usar, pero... No, pero en la primer pestaña que tenés abierta, ahí Sí. elegí ahora el de recién graduado. Ah, ¿vos decís que va a funcionar en esta? Sí. Qué grande, Sabri, muy bien. Muy bien. Bien, entonces ahora sí, estamos con la encuesta del recién graduado, con la medida respuesta, la vamos a seleccionar. Siempre tenemos que seleccionar una medida. Vamos a buscar la fecha de habilitación. Está acá dentro de la dimensión encuesta. Vamos a poner en la columna. Y si busca trabajo, es una pregunta. Está acá, en esta dimensión. Y sus expectativas laborales, ¿sí? En los próximos 6 meses. Entonces buscamos esa dimensión, la ponemos aquí como fila, y ahí se está ejecutando la consulta. Vamos a ampliar para que lo vean mejor. Bien, acá, fíjense que esto lo podríamos ordenar un poquito, tienen todas estas ventajas de poder ordenar un poquito la consulta para que quede mejor. Por ejemplo, mandé las medidas para arriba para que quede la opción el título de respuestas arriba, luego las habilitaciones y después todas las opciones de las expectativas. Bien, entonces acá tenemos expectativas laborales y si busca trabajo. Dentro de los que busca trabajo, acá dicen que sí, 6. Y así tienen todas las opciones. A esto también, otras facilidades que tenemos es agregar totales. Ustedes, por ejemplo, en fila le podemos agregar totales. O sea, son distintas facilidades que tenemos en estos cubos. Otro ejemplo que podemos hacer es el título alcanzado y la situación laboral de los alumnos. Entonces, el cubo, las medidas respuestas me sigue sirviendo. Vamos a dejar, a ver, esto lo vamos a sacar, vamos a cambiar la consulta. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar, perdón. Vamos a poner la condición actual como... Aquí está la pregunta de condición actual, a ver qué respondieron los alumnos. ¿Sí? Y el título alcanzado, o sea, según el título alcanzado, cómo están respecto laboralmente, ¿no? El título alcanzado está acá arriba, esta pregunta, a ver, vamos en filas. Entonces, aquí tenemos los títulos alcanzados y su condición actual. Está en la opción que definieron en Coya, si no responde, si no trabaja, acá hay una persona que no trabaja en relación con la profesión, digamos, estos son todo como tal cual lo definieron en Coya la encuesta, ¿no? Las opciones. Y el total que le pusimos abajo. Bien, ahora esto también podríamos llegar a tener un gráfico, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, llevamos la condición actual abajo y seleccionamos la opción gráficos, por un gráfico de barras, uno podría elegir, según la consulta, lo que uno necesite, distinto tipo de gráficos, ¿no? En este caso dejamos el gráfico de barra,
y que posicionándonos arriba de cada barra vemos a qué se refiere. En este caso, bueno, la serie que es respuestas, el título alcanzado, que es en este caso licenciado en administración, la condición actual, que trabaja en relación con la profesión y tiene 15 personas en esa situación. Bien, si uno necesita volver al detalle, seleccionando sencillamente este icono de acá, lo puede hacer. Si tiene que volver a la opción de gráfico, va y viene sin ningún problema. ¿Sí? Ok. Acá también se podrían, otras facilidades que tiene, agregar subtítulos. Acá tenemos un caso, por ejemplo, de licenciado en administración, o sea, en título alcanzado, podríamos llegar a agregar entonces subtotales, según las necesidades de las consultas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para el licenciado en administración, que tenemos 23 respuestas en cada uno de su categoría. Distintas facilidades que les brinda la herramienta. Bien. Hoy les comentaba, o no sé si les llegué a comentar mientras estaban cargando los cubos, que podíamos exportar la información a PDF, podemos exportarla a Excel o a archivos de tipo CSV. Son todas facilidades que se tienen. Y si uno quisiera guardar entonces la consulta, sencillamente tiene que seleccionar este botón y buscar el directorio donde uno lo quiere dejar, darle un nombre aquí abajo y luego seleccionar el botón grabar o save en este caso. Entonces, de esa manera les quedarían las consultas grabadas para su posterior reutilización de la misma forma o para seguir modificándolas. Esa es un poco la idea. Otro ejemplo que podemos ver en este cubo de recién graduado es el título alcanzado y si busca trabajo. Vamos a ver esta opción, entonces el título alcanzado ya lo tenemos. La medida cantidad de respuestas la seguimos utilizando y busca trabajo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces, para una habilitación en particular, ideal, si uno tuviese varias fechas, bueno, se supone que vamos a consultar, perdón, esta no, sino que quiero es la habilitación. Y seguramente nos vamos a querer quedar con la más actualizada, esta de 30 de abril. Para eso tenemos otras facilidades, que son estas lupas, y seleccionamos todos esos valores de esta columna, para quedarnos nada más que con esa opción. Y bien. Y acá, bueno, aquí podríamos ver un gráfico de torta, como para ver la cantidad de respuestas para esa fecha de habilitación. Como hoy mostraba también, si uno se posiciona en cada partecita de la torta, nos dice a qué se refiere esa partecita. ¿Sí? También, entonces si yo estoy sabiendo, volvamos al detalle, por título alcanzado, quienes están buscando trabajo. Entonces, si yo filtro a los que buscan trabajo igual así, vamos, o sea que tenemos esas opciones de filtrar, como estoy haciendo ahora, me queda este grupo, bueno, el gráfico va a quedar más claro únicamente con los que buscan trabajo, ¿sí? Y si quiero saber quiénes son las personas, en esta encuesta particular también tenemos el apellido, ¿sí? Y tenemos los nombres de el mail de las personas, como para poder contactarse con ellos, si uno les quiere ofrecer trabajo porque de pronto conocen alguna empresa que está pidiendo, etcétera. Bueno,
Y esta información ustedes tranquilamente la podrían exportar a un PDF o a un Excel o a un CSV, ¿sí? Y la tendrían disponible para después gestionar eso. Bien, esto más o menos una idea, hicimos ejemplos acá en el sistema como para que tengan una idea cómo se maneja. Vamos a continuar ahora con la presentación para ver ahí otros ejemplos. Vamos a ver acá ejemplos del cubo de docentes. Bueno, aquí lo que estamos mostrando son las medidas que tiene la encuesta de docentes, sobre los docentes, encuestados y respuestas. Y bueno, lo que hoy comentábamos, ¿no? Como acá se está evaluando a los docentes, bueno, existe lo que es el concepto y el elemento como dimensiones para utilizarlas como medida, y como para las variables. Bien, acá los colores que los comenté hoy. En esta encuesta sobre docentes les vamos a presentar un par de ejemplos. Aquí tenemos la medida seleccionada respuestas. La pregunta que había en esa encuesta era: ¿las clases fueron planificadas? Bueno, se seleccionaron los conceptos y elementos, donde acá en esta base de datos de encuestas el concepto eran las actividades, o sea, las materias, y los elementos eran los docentes. Entonces, por cada actividad, todos los docentes dictaban esa materia, y la respuesta de los alumnos, según la definición en Colla, es a veces no opinan nunca y siempre, bueno, ¿qué opinaron los alumnos? Bien. Acá en siempre planificaba las clases 5 respuestas sobre eso, no opina uno, a veces una persona, para ese ejemplo del docente 299. Son ejemplos como para que vean lo que se puede hacer. Aquí otro ejemplo sobre la puntualidad del docente. Se les preguntaba a los alumnos, y bueno, y acá seleccionamos como dimensiones al elemento y al concepto en las filas, y bueno, y la pregunta como columna. Y bueno, tenemos las materias y los docentes. Por cada materia, los docentes y las respuestas de los alumnos, ¿no? Son las categorías definidas en Colla. Bueno, muy malo, malo, muy bueno, regular, sin opinión formada, etc. Pasamos a otro ejemplo. Es cómo considera el apoyo, es una pregunta, ¿no?, que hay en la encuesta. ¿Cómo considera el apoyo fuera de horario de clases por los distintos medios digitales ofrecidos? Bien, acá seleccionamos la medida respuestas, en la columna la dimensión concepto, y en filas la pregunta, ¿cómo considera lo que leíamos toda esta pregunta larga que tenemos acá, el apoyo fuera del horario de clases? Bien, la forma, se seleccionó entonces el concepto de los docentes como columna. La idea es llegar a un gráfico en este caso. Entonces, para seleccionar el gráfico, como habíamos dicho, tenemos que seleccionar ese loguito de gráfico arriba, ya lo vimos en el sistema. Bueno, acá se seleccionó el formato de torta. Entonces, por docente, las opiniones de los alumnos, de cómo considera el apoyo fuera del horario de clases, y si uno se posicionaba entonces arriba de cada partecita, nos describe de qué se trata, pero acá nos dice, ¿no? Sin opinión, por ejemplo el del medio, sin opinión, el 33% opina de esa forma, en fin, y así con cada uno. Ahora, hoy vimos entonces que mediante un proceso de ETL se cargan los datos de las bases de datos Colla al Siwichi, con el famoso ETL. Bien, pero para eso hay que configurar una serie de cosas. Dentro del Wichi van a encontrar una carpeta que se llama Siwichi, dentro está administrar el servidor,
dentro de configuración y luego configurar instalaciones, ahí en esa opción tienen que definir, crear una nueva instalación y definir los datos de la base de datos Coya, de donde se van a tomar los datos, ¿sí? El host, el puerto, el nombre de la base de datos y los datos de acceso de usuario y clave de la base de datos Postgres, en ese caso. Y también con el SPUM, que es lo que en general usan para cargar los datos, también tienen que definir antes de ejecutarlo, TL es una serie de parámetros donde van a indicar el nombre de la base de datos en Wichi, en este caso Wichi 670 demo, los datos de acceso, el usuario y clave de Postgres, bueno, el puerto, y otra serie de parámetros de carga, como esta cantidad, es que si la pregunta en Coya era de tipo cantidad, le indica cómo tiene que generarse el esquema en Wichi, ¿no? Si van a ser visualizadas como dimensiones esas preguntas, o como medidas, o como ambas, o de las dos formas. Bueno, carga de actualización, si es una actualización o es una nueva carga. Después, bueno, datos que se necesitan para el proceso, como definir un archivo, el directorio para un archivo temporal, número de instalación, que es el que se define en la imagen anterior, donde vimos antes, el número de instalación, el periodo que se va a cargar. Claro, si se va a cargar el año que corresponde o todos. Bueno, y después hay otros datos que están especificados en el documento de instalación técnica de carga de datos que está en documentación Ciudad, en la wiki. Otra de las ventajas que les permite, o beneficios que tiene Wichi, es que los usuarios no tienen por qué ver toda la información que está cargada en la base de datos Wichi, o sea que se puede parcializar la información, por ejemplo, para una unidad académica, o bien para un área dentro de la unidad académica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las encuestas que solamente las vea el Departamento de Estadística, digamos. Eso se puede configurar para que así sea. Y juntamos una serie de preguntas frecuentes que suelen darse, y las resumimos. Por ejemplo, dice, ¿puedo cargar datos de distintas bases de datos Coya a una base Wichi? Sí, bueno, eso es lo que vimos en la primera imagen. Si tengo una única base Coya con encuestas de distintas facultades, ¿puedo brindar a cada facultad los datos de sus propias encuestas? Sí, para eso necesitamos tener la unidad de gestión en Coya, y definida también la unidad de análisis en Wichi, y entonces de esa manera se puede configurar para que los usuarios puedan ver únicamente los datos de un área de su facultad, o todos los datos de la facultad. ¿Cómo se visualizan los datos? ¿Se visualizará la encuesta en Wichi? Bueno, como estuvimos viendo hace un ratito, ¿no? A través de Wichi, utilizando herramientas Saiku y haciendo consultas a los cubos, creando esas vistas, ¿no? De esa manera puedo visualizar la encuesta con los cubos. ¿Puedo exportar los datos a un archivos XLS o SSB y agrego también a los PDF? Sí, se puede. Vimos las opciones. Puedo hacer cargas por periodo también, lo vimos recién en la configuración, que había que especificar un año o todos los años, o el 0 para que... Bien, ¿se puede guardar las consultas realizadas por la institución para su posterior reutilización? También, con esa opción de guardar. Y después, bueno, van a un directorio a examinar y buscan las consultas y las pueden editar.
dependerá todo de los permisos que tengan, pero las pueden editar y modificar, o bien sencillamente ver nada más. Depende de los permisos que tenga cada usuario, que les dé la institución, ¿no es cierto? Bien, eso, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Se escuchó? Sí, cualquiera que quiera hacer preguntas puede abrir el micrófono o bueno, por chat, no hay ningún problema. Hola, buenos días. Buen día. Sí, yo le escribí recién por chat, nosotros estamos usando Wichi con Colla desde hace algún tiempo y tenemos uno inconveniente con las medidas. Siempre respuestas y encuestas nos da el mismo número y es como que se corresponde con la cantidad de respuestas que ha recolectado la encuesta. Nunca logramos el número de encuestas generadas. Nunca lograron el número de... En realidad está dando encuestados. A ver. Perdón, me parece que estás hablando de encuestados, o sea, ¿dónde está la diferencia? Es la pregunta que veo acá de Valentino. Exacto, sí, estoy usando. Tal la cual, cuenta soy de yo. Valentino, bien. Sí, tal cual. La diferencia está entre encuestados y respuestas. Y respuesta, siempre obtenemos ves que el mismo siempre es lo número. mismo. Sí, Bien. Sí, el tema es el siguiente. Las respuestas son la cantidad de veces que alguien, identificado o no, respondió a la encuesta. ¿Sí? Por lo tanto, sí. una encuesta que está para un universo determinado, para 100, 200, 500 personas, 1000 personas, lo que sea, hay un conjunto de personas que respondieron. Esas son las respuestas. Los encuestados son cuando, en realidad, esa encuesta está conectada a algún sistema que permite identificar a la persona. Es decir, que no permite que la misma persona responda 2 veces la misma encuesta, o si la permite responder, porque hay posibilidades de que actualice sus respuestas, lo identifica a la persona como la misma. Por lo tanto, lo que hace es cuenta a cada persona una sola vez. Eso es para cuando Colla identifica a los que responden y por lo tanto los permite modificar la respuesta en distintas instancias. Entonces, la cantidad de respuestas son, por ejemplo, 15, pero la cantidad de personas que respondieron son 12, 13, 14, siempre menos que el total de respuestas. Esa es la diferencia entre los dos. Vos sabés que es raro porque a nosotros, como te decía, siempre nos da el mismo número y cada persona está respondiendo más de una vez, porque por ejemplo nosotros hacemos encuestas sobre asignatura y cada persona que ha regularizado una asignatura responde por esa asignatura, o sea que por persona tenemos varias encuestas respondidas. Pero son distintas encuestas porque son una por cada concepto elemento. O sea, cada Sí. persona responde para un docente una respuesta, para otro docente otra respuesta. Por lo tanto, O sea, eso tendría o sea que que revisarlo, pero me parece que no tenemos forma de tomar la población a la que se le generó la encuesta. Eso solamente lo vemos en el momento que generamos la encuesta en Colla. Después en Wichi no lo vemos nunca más. El universo está en la habilitación, te dice el universo de encuestados. En la habilitación, ¿en dónde lo debería buscar? A ver. Es una dimensión que está, en la dimensión encuesta, tiene la habilitación, la dimensión habilitación. No sé, Ana, si lo podés No sé mostrar. si están viendo mi pantalla. Sí, ahí te estamos viendo a vos. A ver. No, tenés que volver a compartir, Ana. Ok. Espera que ya vuelvo a compartir entonces. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Bien, ahí se ve perfecto. Bien, ahí estamos viendo acá en el ejemplo, donde está la habilitación, dice universo 175. Exacto. Ah, ok. claro. A ver. Igualmente, el universo
es la cantidad de personas que teóricamente pueden responder, no las que realmente respondieron. No, estamos de acuerdo. Es el dato que nos está faltando. El Bien. universo, ¿cuántas deberían haber respondido? O sea que Perfecto, eso lo vemos ese dato está, sí. en habilitación. En la habilitación. Exacto. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Bien. Ahí Una Jorge pregunta. Ah, sí. Sí, te escucho. Sí, yo todavía no los he empezado a utilizar y tengo intenciones porque pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas y estamos haciendo un análisis de graduados, digamos, y ver la posibilidad de implementar las encuestas a periodos de tiempos diferentes y hacer todo un seguimiento en función de los pedidos de CONEAU para la acreditación de las carreras. Entonces, mi pregunta es, cuando lo empiece a utilizar o instalar y tenga dificultades, si existe alguna mesa de ayuda o alguna persona en particular a la cual me pueda dirigir para hacerle consultas en el caso de estos inconvenientes que uno tiene la primera vez. Sí, nosotros tenemos, bueno, ahí en la presentación después les va a quedar, pero es la dirección de correo es wichi@siu.edu.ar. Igualmente siempre hay, como en todas las implementaciones, le pedimos a la universidad que defina los referentes técnicos y funcionales de la implementación de Wichi, que pueden tomar contacto con nosotros y nos hacen todas las consultas que quieran. Tenemos el foro habilitado también para hacer consultas y el GDS para cuando tienen problemas, el gestor de solicitudes, donde si tienen un problema, bueno, ya sea funcional o técnico, nos cargan un GDS y nosotros le buscamos la solución. O sea que los canales son cualquiera de ellos, ustedes eligen y vemos por dónde quieren hacer, inclusive damos asistencia en algunos casos cuando es más complejo, podemos hacer un Meet para guiarlos en lo que es la implementación o el uso. Perfecto, gracias. De nada. Ahí Jorge hacía una consulta, dice si hago una encuesta que no es anónima, entiendo, y quiero saber, por ejemplo, los rangos de edades o de sexo que responden, y puede obtener esa información. O sea, ¿sería una encuesta nominal, Jorge? Si la pregunta está, digamos, si la pregunta está, obviamente la vamos a obtener. Si le estás consultando, obviamente lo vamos a obtener. Va a estar como una dimensión. Yo creo que a lo que se refiere Mariano es, al no ser anónima, tiene un catálogo de personas, los cuales van a responder, y esas personas ya tienen sus datos de edad y sexo. Si podemos nosotros mezclar eso, un poco mezcla con guaraní. Claro, sí. Por eso me parece que depende de eso lo que la respuesta, ¿no? Si Claro. es que está diciendo como pregunta dentro de la encuesta Coya, o si los datos están afuera. Si están afuera, hoy no los estamos integrando. Claro, hoy no está vinculado, exacto. Si está como pregunta en Coya, obviamente lo vamos a tener en el cubo, y si no, es algo que tenemos un desarrollo ahí en proceso que no está terminado, que es vincularlo con los datos de Guaraní, que es lo que hemos se ha ido planteando. El tema es que claramente tiene que ser nominal para poder vincularlo. Ah, perfecto. Era con Guaraní. Bien. O sea, eso se puede hacer siempre y cuando la encuesta sea nominal. Todavía no está hecho el desarrollo de eso, no sé si quedó claro. Sí, ahí surgieron temas, o sea, el desarrollo se planteó hace, diría que varios años, Mariano, no sé, Sí. recordame. Sí. Uno de los problemas que tenemos es... Sí. Exacto.
uno de los problemas que tenemos en el tema de la integración es que si bien se plantea que se integra con guaraní y no son encuestas anónimas, la publicación de esos datos, hay que ver qué datos sí se integran y qué datos no, y nunca terminamos de definir una universidad que nos diga, bueno, el conjunto de datos formales que se podrían integrar con Coya son estos y los otros no. Estuvimos dando vuelta con eso y nunca terminamos de cerrar cuál sería la integración, ¿no? Ni nunca tuvimos una base real que Claro, esté vinculada tampoco. exactamente. Que bueno, Claro. ahora teníamos que pensar en alguien que tenga Guaraní 3 y plantear el conjunto de datos que quisiera integrar con Coya y bueno, ahí, y que tenga un Coya integrado y ahí lo podemos empezar a trabajar. Exacto. Así que si hay alguno que está en esa situación, estamos obviamente que nos contacten porque, bueno, podríamos hacer el caso. Buen día, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Mariano, ¿cómo andás? Juan Pablo Arango de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, nosotros hicimos la encuesta de final de cursado del primer cuatrimestre, la hicimos integrada. Hicimos, no sé, habrán sido 300 encuestas por lo menos en paralelo. El resumen total que nos dice Guaraní es que se pueden responder 82.000 encuestas y ya han respondido el 90% de los alumnos. La verdad que estamos muy contentos, pero queríamos saber si en esta nueva versión de Wichi, a nosotros nos gustaría que cada docente, o por lo menos cada cátedra, vea solo sus respuestas dentro del Wichi. ¿Eso se puede hacer? Hoy con esta versión que está actual no, porque la parcialización, digamos, para mostrar a cada que tenemos hoy en el cubo es a nivel de unidad de análisis, que sería si lo tenés definido como unidad de gestión, que mencionaba Ana hace un rato, en Coya. Sí, es un pedido que todavía está pendiente y no lo tenemos todavía. De hecho, no sé si no tengo claro si el formato es mostrarlo a través de Wichi o tiene que ser digamos, el medio tiene que ser, llamarle un Warp, digamos, donde está el perfil del docente y ve sus datos ahí con su resultado de encuesta. No, yo quería más a nivel de Wichi, porque en el Claro. Guaraní Autogestión ya cada docente tiene un pequeño resumen de cómo le fue en su encuesta. Claro. Y Eso entonces, está más o menos integrado, pero a mí me gustaría que pudieran armar sus propias vistas los docentes. claro. Sí, es algo, ya te digo, no está todavía ni desarrollado ni lo hemos pensado, pero se puede trabajar en esa línea también. Si está el pedido fuerte y la necesidad, se puede ver si lo podemos desarrollar. Bueno, gracias. Sí, en el modelo, por la forma que tiene el modelo de permisos en MDX que usa el Pentaho, digamos, el Wichi, poner ahí la cardinalidad de todos los docentes me parece que va a ser bastante incómodo, me da la impresión. Habría que buscar, como dice Mariano, me parece más un perfil de hacer una interfaz para que lo puedan ver dentro de Warpes o con una herramienta por fuera, ya que total estamos hablando de que la base de datos sigue siendo Postgres y sería fácil de acceder. Me parece que ponerlo en Pentaho va a ser un poco molesto, pero bueno, hay que estudiarlo, hay que tener un caso claro y estudiarlo en detalle.
Bien. Bien. Bien, de la Universidad de la Defensa está bien, los tenemos en cuenta para el tema de vinculación de guaraní con Colla. Gracias. No sé si habrá otra consulta. Somos pocos, así que abran el micrófono, no hay problema. Hola, buen día. Soy Daniela Rolón de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Ana María? Quería consultar con respecto a el cubo este del Colla. Puntualmente nosotros también estamos trabajando justamente por los requerimientos de CONIAU sobre el seguimiento de los graduados y me han solicitado incorporar nuevas medidas al cubo, que ya está, que hoy por hoy tiene respuesta de habilitación. Quisiera saber si hay alguna documentación a través de la cual yo pueda tener de base y poder personalizar este cubo, este esquema que ustedes proponen y que está para ser incorporado al Wichi. O sea, si existe la posibilidad de algún documento donde uno pueda personalizar lo que ya está hecho. No sé si queda claro la consulta. Sí. Para poder incorporar nuevas medidas, a eso voy. Pero medidas sobre este cubo, porque digamos, en el caso de Colla, los cubos son totalmente variables porque digamos, lo que uno cuenta, como decía Ana, son ya sea respuestas, que es lo principal, o encuestados. Y en el caso de las dimensiones, si vos haces una encuesta con 80 preguntas, te van a aparecer 80 dimensiones en el cubo. Yo no sé si te referís solamente, específicamente a personalizar los cubos de Colla, o sea, los que hay en Colla, o cualquier cubo de Wichi. Puntualmente ahora me toca el tema de trabajar con lo que es Colla, justamente por los requerimientos de la institución. Sí, perdón. En Colla todo lo que, digamos, el cubo de Wichi te va a reflejar cualquier pregunta que hagas en Colla. O sea que si vos ampliás una encuesta, o sea, tenías una encuesta definida hasta ahora y definís una nueva encuesta, o sea, los datos los vas a visualizar igualmente en el cubo. O sea, no es algo fijo el cubo de Colla, justamente. Te refleja la totalidad de preguntas que hagas en Colla. ¿Me explico? Claro, por ahí la encuesta del Colla, por ejemplo, una de las preguntas es que se cargue la fecha de nacimiento del alumno. Entonces uno podría llegar a trabajar y obtener la edad que tiene el alumno y a partir de ahí poder obtener alguna medida como rango etario. También se puede vincular con el guaraní, o sea, con el otro sistema, pero bueno, esa pregunta ya la habían hecho y bueno, es lo que respondieron que están trabajando en esa vinculación. Pero, por ejemplo, manipular los mismos datos que ya están en el COLLA y hacer otros cálculos a partir de lo que los chicos mismos cargan. Por eso, a eso me refería. Sí, se me ocurre que eso habría que hacerlo en el Colla, para después importar a Wichi. También se podría hacer en Wichi, pero y por ahí tampoco es tan difícil, habiendo un técnico que más o menos conozca de Postgres. El problema es que una nueva importación de datos actualizados va a perder lo que cargaste, o sea, lo que actualizaste por fuera. Así que me parece que sería mejor de plantear información nueva que se haga en Colla y no en Wichi. Pero bueno, hay que ver el caso. Si estamos hablando de DA y 2 o 3 datos más, por ahí se puede trabajar un poquito, pero bueno, ya es algo muy específico y que sí requiere de algún técnico para, podemos decirle un poco cómo trabajarlo y hacerlo, pero lo van a tener que hacer
por fuera de los sistemas, digamos. Sí, sí, me queda claro. Por ahí sería como hasta desarrollar tal vez otro cubo con esas nuevas medidas. Podría ser, sí, sí, o renombrarlo para poder trabajar, sí, sí. Se podría hacer algo, pero hay que tocar la base de datos, digamos. Claro, claramente hay que tocar la base de datos y tocar el cubo, el XML para poder visualizarlo. Claro. Claro, exactamente. ¿Y alguna documentación de eso como para poder personalizarlo o no? Eso tendríamos que trabajarlo nosotros con el técnico. No, documentación no hay, de todas formas el modelo es relativamente simple y habiendo un técnico que maneje más o menos el concepto de base de datos lo podemos hablar y lo resolvemos, digamos, pero veamos el caso específico y le buscamos la vuelta. Documentación no hay porque es algo muy específico. Documentación hay, pero general, digamos, no del cubo específico de Coya, hay en la página de documentación. Para poder... Sí, eso lo encontré. Ah, bien. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Hola, buen día. Soy Diana Villafaña de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Yo consulté de entrada por el chat. Como que acabamos de lograr actualizar la última versión de Wichi y exportamos una encuesta de Coya y cuando a mí no me aparece a la izquierda todo lo que aparece acá digamos de cada campo de la encuesta. Entonces me dijeron bueno, que pusiera un GDS, porque evidentemente está como mal importado, me imagino yo. Pero yo no tengo usuario de GDS para Wichi, tengo para Coya, lo hice en Coya. Pero bueno, ¿sí me podrán socorrer con esto? Sí, Ana, no hay ningún problema. No sé quién está de tu facultad, no recuerdo de uso de GDS, y si no, bueno, mandanos. No está nadie en Wichi, no sé por qué no Ah. tenemos ninguno. Sería bueno que si pueden definirlo más allá de que mandanos el problema, pero estaría Te mando bueno por mail. los referentes para bueno, saber quiénes van a estar de referentes de Wichi dentro de la facultad. No, pero yo me preguntaba esto porque digo, por ahí es un error típico de la incorporación de la encuesta a Wichi. En teoría, bueno, viste que cuando generás con el ETL la carga, te tiene que generar el XML de Coya específico, aparte. Y ese hay que subirlo por gestionar fuente de datos, se sube y se vincula con la DB Wichi y te debería aparecer. No sé qué. Si, en todo caso, puedes darnos el XML generado para verlo. Ah, bueno, dale. Te lo mandamos. Bueno, es probable gracias, que lo que estés viendo sea el cubo de encuestas, el general Claro. que solamente tiene los números y no tengas el cubo específico de la encuesta. Eso me pasa. Sí. Debe faltar subir, en la documentación están los pasos de cómo subirlo y vincularlo. Debe estar faltando ese paso. Está bien, sí, tal cual, me pasa eso. Porque yo me cuento la cantidad de encuestados, pero nada más. Claro, te falta subir el esquema que tiene cada cubo, que es una encuesta. Ah, está bien. Entonces debe faltar subir eso. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Pareciera que no. Ahí hay una pregunta de Juan Pablo sobre el tema de en qué punto del manual está para subir los cubos de las encuestas. Sí, es el punto 5.10.
5.10. No, el 5.10 es el de la carga. Yo no lo estoy mirando. Y, el 5.10 está bien. Y Sí, en ahí el mismo paso te 3 indica, dice, claro, cargar el punto 3 del 5.10, dice cómo cargar el esquema en Pentaho. 5.10.3 sería. 5.10, paso 3. Bien, lo escribo acá. Para que quede. Que después te va a llevar al paso, al punto 331, que es el registro de esquemas. Bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan ahí? Sí, Guillermo. Sí. Ah, buenísimo. Mi nombre es Guillermo, también soy del CRUC UBA, de la Universidad de la Defensa. Sí. Nos ha pasado un par de veces que tenemos encuestas, por dar un ejemplo, con 10 preguntas obligatorias, de las cuales cuando hacemos los análisis con Wichi, 9 tienen 100 respuestas y una, por ejemplo, tiene 95. A pesar de ser todas obligatorias, ¿por qué puede darse esa diferencia? La verdad que no se me ocurre. No debiera ocurrir. Tendríamos que mirarlo Y efectivamente en Coya están las 100. Sí, las 10 preguntas son obligatorias. Sí. Y cuando hacemos los análisis, o sea, debería fijarme en Coya que estén todas las respuestas y que no se transmitan en Wichi. La verdad que no sé cómo ver ese tema. Pero cuando lo analizamos en Wichi, se ve esa diferencia de números. Claro. el tema es en Coya, sí ves que, olvídate de Wichi inicialmente, en Coya específicamente, vos te das cuenta que esa última pregunta sí tiene las 100 respuestas. Sí, no hemos hecho el algunos análisis reportes. profundo ahí. O sea, debería hacerlo para ver en Coya, digo. Claro. Claro, viste que tenés forma de sacar como un reporte de las respuestas de las preguntas. Por ahí mirar esa, que efectivamente tenga 100. Si esa tiene 100 y el Wichi no, tenemos un problema nosotros en el ETL. Claro, si esa tiene 95, tiene un problema el Coya en la obligatoriedad que no la está tomando. Habría ¿No que será mirar eso alguna primero. propuesta condicionada que tienen? No. Sí, el tema de las condicionadas, en una época saltaba error si eran obligatorias y se ocultaba. Pero creo que la última versión ya lo habían solucionado. Bien, y si no, cualquier cosa nos contactan, Guillermo, ningún problema. Sí, voy a hacer el análisis en Coya a ver si figuran todas. Claro. En el caso que el problema sea de Coya, hago las preguntas en Coya y si es de Wichi les pregunto a ustedes. Perfecto. Bien. Muchas gracias. No, de nada. Bien, bueno, estamos en tiempo, no sé si hay alguna más. Y si no, vamos a ir cerrando, ¿no? Sí. Desde ya ir agradeciendo a todos por su asistencia, la participación. Esperemos que les haya sido de utilidad. Perdón, eso queda publicado, ¿no? En el canal de YouTube. Sí, va a quedar publicado todo. Gracias. Ana, si podés correr la ventanita del chat, así queda en pantalla, se puede visualizar todos los datos que están ahí. Ahí está, gracias. Ahí tienen nuestro sitio demo, que es Wichisuar. Tienen transparencia, que es el portal de transparencia, que hoy no lo mostramos, pero bueno, lo pueden visualizar. Hay datos
académicos, de presupuesto. El partido del lunes se puede jugar al tenis. Y después la Pero documentación. single, en el sitio. Y recuerden que está el foro también, donde incluso ya hay muchas consultas realizadas, donde ustedes pueden, quizás ya están las respuestas a sus preguntas dentro del foro, ¿no? También. Exacto. Y nuestra cuenta de mail, que es wichi@ciudad. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día, saludos. Chao. Gracias a todos. Chao, saludos, gracias. Hasta Chao, luego. gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.